Bendiciones, amada iglesia, amigos, familia. Siempre es un grato honor para mí poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y no quiero comenzar este día no sin antes seguir felicitando a la Iglesia Bautista Sacamil por sus 37 años de arduo trabajo. Gracias por poderme mantener todavía conectado con ustedes por 37 y hasta el día que Dios me llame a su presencia. Así es que el Señor les tenga muchas más bendiciones a sus pastores, sus líderes, sus siervos y los hermanos y todos los que van a ir llegando para glorificar el nombre del Señor, cumpliendo el ministerio que el Señor nos ha dejado de reconciliar al mundo con Dios. Así que un día de estos escuchando, más bien leyendo un devocional que me sabe enviar un amigo, un hermano de la Iglesia del Señor, y me llamó mucho la atención una frase que decía ahí, basada en el Salmo 147:3, en un sentido parafraseado. Y el pensamiento decía: no te enfoques en las heridas, sino en el que sana las heridas. Y me llamó la atención la palabra enfoque. No sé por qué eso detonó en mi mente. Sabiendo pues que normalmente nosotros en estos tiempos estamos más enfocados en otras cosas, enfocados en nosotros mismos, enfocados cabal en esas heridas del pasado o pérdidas o daños que posiblemente nos hayan hecho, perdón, y enfocados ahí o en una enfermedad que lleva mucho tiempo o alguna situación difícil que nos mantiene toda nuestra atención y desenfocándonos realmente de lo más importante. Y me llamaba mucho eso, entonces pensé yo, bueno, ¿por qué no hacer el hábito de, en lugar de enfocarse uno en esa herida, en ese dolor o en esa situación, inmediatamente hacer el hábito de enfocarnos en Dios, de enfocarnos en aquel Dios proveedor, libertador, sanador, protector, todo lo que Él es? Porque es de ahí donde nosotros vamos a recibir la ayuda. Y el Señor me llevó a la porción de 2 de Corintios, entre los capítulos 3 al 5. Y pues en la serie en esta semana que he querido compartir, le he puesto competentes y enfocados. Y el título, pues, hechos ministros competentes. Y quizás el propósito, mis amados hermanos, es que usted pueda enfocarse. Cada día nosotros nos podemos desenfocar por cualquier situación. Y esto va con los que son creyentes o los que no son creyentes. Constantemente nos distraemos. Bueno, y es famoso mucho el déficit de atención, porque nos distraemos rápidamente con cualquier situación que nos rodea. Y pues ahí en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, me llamó esto mucho la atención de cómo Dios nos lo ha dado todo, y lo hemos venido hablando en este tiempo. Nos ha hecho competentes, nos ha capacitado, nos ha dado el servicio, nos ha dado todo para que nosotros nos mantengamos enfocados. Y el versículo dice lo siguiente, texto 2 de Corintios 3:6, el cual dice: asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lea todo el capítulo 3. Es interesante, de cosas que uno no conoce, pero cuando usted la va leyendo despacito, el entendimiento se abre, empieza a entender usted muchas nuevas cosas. A veces hablamos del nuevo pacto y a muchos ni siquiera saben qué es el nuevo pacto. Y eso fue lo que a mí me impactó. Entonces nos hizo ministros, servidores del nuevo pacto, o sea, servidores capaces de confiar en Él y no confiar en nuestras propias fuerzas. ¿Para qué? Para poder realizar funciones en su nueva administración, la administración de la gracia. Es el pacto en el cual nosotros estamos. Él vino a cumplir la ley y ahí quedó el pacto de la ley y comenzó el pacto de la gracia. Entonces nosotros fuimos llamados ahí a ser parte de ese ministerio que el Señor, por eso en Efesios 2:8 dice: por gracia soy salvo, dice, y esto es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, el podernos ser parte de ese ministerio del nuevo pacto. Hasta iglesias hay con
esos nombres. También, lo hermoso también, si usted sigue leyendo el capítulo, en el versículo 9 dice, nos dio el ministerio de la justificación, nos dio ese servicio. Segunda de Corintios 3:9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria el de la ley, mucha más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Qué sucedió? Nos justificó. Nos perdonó nuestros pecados a través de la fe de en nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y dice Romanos siempre 5:9 dice, pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, Él nos ha dado eso, aquí nos ha hecho competentes al hacernos parte del pacto de la gracia y a la vez de justificarnos, de perdonar nuestros pecados. Ahí mismo nos va Él capacitando, nos está haciendo competentes. ¿Para qué? También nos dio el ministerio, dice, de la reconciliación, nos dio ese servicio. Segunda de Corintios 5:18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire todo lo que hemos recibido del Señor en un momento, nos reconcilió con Dios. En resumen, por su gracia, Él nos hizo justos, nos perdonó nuestros pecados, nos hizo reconciliarnos con Dios. ¿Para qué? Para luego. Eso lo vamos a ver mañana. Mire qué hermoso. Entonces, con esto Él nos hizo competentes en ese nuevo pacto para que nosotros fuésemos servidores, pero servidores que ahora hagan su voluntad en sus fuerzas, en la fuerza de Él, no en la fuerza de nosotros, como estamos acostumbrados a hacer el ministerio, en nuestras propias fuerzas o el trabajo cualquiera secular en nuestras propias fuerzas, el llevar la maternidad en nuestras propias fuerzas, el llevar cualquier cosa en nuestras propias fuerzas. No, ahora es como hijos de Dios, como justificados por Dios, haciendo la voluntad de Él en esta nueva administración de la gracia. Así que el día de mañana vamos a saber para luego qué. Que Dios me los bendiga.